esquina inferior derecha. Entonces, cuando se mueve, sé que está entrando el audio, pero lo tenía en el canal equivocado. Ya, en fin, ese no era el tema. Vamos al tema de hoy. Aquí y ahora, como si no hubiera un mañana, a veces dice. Entonces, esta es una frase deriva de un libro muy bacano, El aquí y el ahora. Muy bacano el libro. Eh, pero cuando se vuelven titulares de alta difusión por redes sociales, son términos que toca empezar a coger con pinzas. Como les decía ahorita, como les decía ahorita, hay términos que necesitan apellido o acostúmbrense a ponerle apellido para que en el momento de poner apellido se genera un proceso reflexivo muy interesante. Recuerden que mi área, mi fuerte, es el arte de pensar, el pensamiento funcional, el cómo se relaciona lo que pienso con el objetivo que persigo. Y definitivamente hay varias trampas mentales que debemos superar. El absolutismo, el totalitarismo, la generalización, entre otros. Entonces, cuando se nos vuelven dichos, son fácilmente generalizaciones que omiten el detalle o el contexto. Y otra de las trampas que hemos hablado aquí mucho es cuando uno pregunta o cuando ah, bien sea de manera explícita o implícita, de manera evidente u oculta, se manifiesta una disyuntiva exclusionista. Es decir, cuando hablamos de un o, el aquí y el ahora no es necesariamente una frase textual de disyuntiva excluyente, pero el concepto bajo el que se está usando sí. Y es que ese aquí y el ahora lo volvieron como un vive como si no hubiera un mañana. Gástate todo lo que tienes hoy porque mañana no existe. Es que el pasado, ¿cómo es que dicen? El pasado, el futuro genera ansiedad y el pasado culpa. No, no, salgámonos de esos absolutismos retrógrados y limitantes. El pasado sirve para aprender. La experiencia nace del pasado. Y el futuro sirve para cosechar. Yo quisiera proponerles cambiar el aquí y el ahora como el todo o nada, cambiarlo por un aquí y ahora, entendiendo que ese ahora presente también tiene que ver con el ahora del futuro. Porque es que resulta que yo llego hoy, la embarro, me gasto todo, tiro todo para el techo, porque es que uno no tiene garantizada la vida y lo que uno se muere y nada se lleva, tantos dichos que por ahí hay que se usan de forma tan limitante. Entonces salimos a entregar todo, salud, dinero, recursos. Yo no tengo familia, yo más bien me dedico a sembrar amores por todo lado. Y entonces, es que uno no se muere y nada se lleva, es que el mañana no está comprado. Entonces llega el mañana, gente empobrecida, gente sin un legado, gente sin historias para compartir que ayuden a otros, ¿no? Nada. Y es que usted, ¿por qué era así? No, es que a mí nadie me dijo que la vida en realidad era llena de ahora, un eterno ahora. Entonces, hablando de libertades y libertinajes, nosotros somos libres de vivir el aquí y el ahora como si no hubiera un mañana. Pero cuidado, caemos en el libertinaje del aquí y el ahora como si no hubiera un mañana. Porque cuando ese mañana llegue y te cobre cuentas, ¿qué le vas a decir? Hay un programa que me ha gustado mucho en estos días, no lo puedo ver todas las noches, pero procuro hacerlo al menos una o dos veces por semana y son las audiciones de la voz señor, como dice la voz de mi conciencia, la voz señor, la voz senior. ¿Y saben qué? No voy a decir todos, voy a decir muchos. Muchos de los que pasan por ahí son ejemplo de vive como si no hubiera un mañana y les llegó la tercera edad solos, sin recursos, sin garantías, viviendo de los aplausos que unos cuantos, incluso desconocidos, les puedan dar porque no hubo siembra que se pudiera cosechar.
No los critico y no los condeno, porque su sola experiencia ya es meritoria. Pero el comentario es, ¿debo ser yo uno de esos? ¿Debo yo ser otro titular, otra historia de por qué no me lo dijeron antes? ¿Debo ser otro titular yo de ¿y qué tal si hubiera cosechado mejor? Entonces la invitación es simple, es simple. Hoy la exposición es muy simple. Aquí y ahora sí, teniendo en cuenta que mañana habrá constantes, aquí y ahora. Me invitaron a una marcha donde nos van a dar vicio y nos van a llevar a brincar allá como huevas porque el que no brinque es facho, que son tan fáciles, son tan evidentes, son tan baratos de conciencia. Por eso les digo, la marcha no es mala, la protesta no es mala, un paro no es malo. La pregunta ¿es funcional? Yo tengo por ahí un short, un video corto, un short se llama en YouTube, donde hablo de las marchas funcionales. Porque es que resulta que hay veces caemos en la incongruencia de criticar lo que hacemos, pero porque no vamos al contexto. Si algún día nos toca parar, tocó parar. Será un bloqueo consciente, por decir algo. Hey, hay una urgencia, deje pasar. Hey, sin atacar al que no toca atacar. Si toca ir a acercar la casa de Nariño porque hay que sacar al que lo habite, mal habite, pues va a tocar hacerlo. Y eso nos va a poner al nivel del vandalismo de hace un par de años y de este año. No, no. Una cosa es luchar por la paz, otra cosa es disfrazarse de paz para acabar con ella. Y esa ideología del aquí y el ahora, como si no hubiera un mañana, es otra más de las culpables de que haya gente viviendo por respirar, por intercambios de fluidos esenciales o básicos, ahí primitivos, nada más que eso, aquí y ahora sí, viviendo por un futuro y viviendo por un legado. ¿Qué implica? Programarse un poquito, diseñar un poquito el recorrido de su vida. Hay infinidades de coaches en redes sociales que te llevan a pensar tu proyecto de vida, tus objetivos de vida. No quieres pensar en tu vida, listo, piensa en los objetivos de esta semana. Piensa en los objetivos de esta semana. ¿Quiere ir un poquito más allá? Piensa en los objetivos para hoy. Ah, es que andamos en una crisis de salud mental. Y yo me río, en buen término, no, voy a cambiar la palabra para que no malinterpreten. Y yo me cuestiono al interior y digo, miren, una discusión que tengo mucho con la parte clínica de la salud mental, no, con la parte clínica no, con los que no van un poquito más allá, es que dicen, no, es que el problema de salud mental viene por un desequilibrio de los elementos del procesamiento cerebral, entonces las endorfinas, y me salen con una cantidad de teoría fisiológica que digo, sí, ok, es válido. La pregunta es, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se descompensó esa capacidad de pensamiento en su fisiología para que hoy día tengas un problema casi clínico de salud mental? Entonces, yo soy de los que afronto la salud mental desde lo que tú puedes decidir e intervenir. Entonces, en pandemia hubo lo que llaman una pandemia silenciosa de salud mental. Y una cantidad de personas que me buscaban para asesoría o que los impacté de alguna manera me decían, o la conclusión era, oiga, es que se levantaban sin un propósito, solamente a ver noticias, a repensar y repensar de forma desordenada. ¿Cuántos en pandemia de los que en teoría salieron con problemas de salud mental tenían un a qué levantarse? Así hubiera hambre. Se los dice alguien que aguantó hambre en pandemia. O sea, que no me vengan aquí con cuentos retóricos de, es que hablas del privilegio. ¿Cuál privilegio? Hasta mercado me tocó recibir, aquí les digo. Y no me da pena, no me da pena. Fui otro más. Pero la pregunta es, ¿a qué se levanta uno? ¿Qué objetivo tenía en el día a día? Y si ustedes le preguntan
a mi hija, la voz de mi conciencia, que fue con quien compartí el 70-80% de pandemia. Si fue un momento duro, si fue un momento indeseable, sí, de pronto qué pereza volverlo a repetir, pero construimos tanto en ese momento, teniendo tanto donde caer. Pandemia, inundaciones, hambre, por muchas pasamos, no nos conocíamos aún, pero aquí les vengo a traer el testimonio. Y ese propósito diario hizo toda la diferencia. Ese, aunque sea levantar a hacer ejercicio, hacía toda la diferencia. Entonces, saquémonos de la mente esa única lectura limitante. Ojo, miren cómo le pongo apellido a las cosas. Esa lectura limitante del aquí y el ahora. Pensemos en el aquí y el ahora como que es el momento de entregarlo todo por aquel aquí y ahora que quiero tener después. Si no llegué, que no me quede remordimiento de conciencia, pero que si la vida se me extiende tanto como algunos deseamos, tenga uno de dónde seguir cobrando, tenga uno de qué seguirse sintiendo orgulloso, tenga uno de que una historia que uno inspiró sea la salvación para alguien más, que ese ejemplo que uno fue sea la inspiración para alguien más. Ah, es que ese Andrés habla como un líder que quiere llevar toda una comunidad a otro lado. No, parce, así sea sus hijos, así sea el vecino, así sea el que me leyó en Twitter. Ah, es que Twitter no es la vida real. Aquí ya hemos hablado mucho del tema y nos hemos dado cuenta que una palabra, un ejemplo, una historia compartida tiene el poder de cambiar la vida de un alguien más. Entonces no seamos mediocres con nuestra capacidad de entrega. No seamos mediocres con nuestro futuro. No seamos irresponsables con mi yo del futuro. Que ustedes se pregunten o llegue un coach, así como les hago yo las sesiones de coaching a la gente y le digo, bueno, ¿y tú qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Algunos dirán, me quiero felicitar por esto y otros me dirán que no sea tan pendejo. Esa es la invitación que yo les hago hoy. Aquí y ahora, teniendo conciencia de que posiblemente y bajo bendición haya un mañana. Esa ha sido la exposición de hoy, breve, concisa, con contexto. Les vamos a escuchar las opiniones. Recuerden un máximo de 4 minutos. Cuando suene la campanita, si no has terminado tu intervención, puedes ir redondeando. Habla de lo que tú pienses, no hables mal de alguien.